a la plataforma, tienen la opción ustedes de hacer alguna pregunta y va a ser respondida en forma asincrónica. Es decir, ustedes le hacen la pregunta, después Janet y Javiera leen las preguntas y tienen unos 4 días ya para responder para que quede claro para todos. En la plataforma, a continuación de la presentación de los expositores, hay un foro que dice Foro Consulta. Muchas gracias, Luis. Así que ahora Janet y Javiera tienen toda la posibilidad de hacer su presentación. Yo le voy a Muchísimas preguntar gracias. a Gabriel si nos puedes apoyar un poquito acá en esta pregunta, que de alguna forma la vimos ayer, pero creo que... Bueno, buenas tardes a todos. Para nosotras es un agrado estar con ustedes. Nos presentaron ya, mi nombre es Janet. Javiera está en la pantalla también. Javiera nos va a estar ayudando con todas las preguntas que quieran hacer. Para nosotros, con las dos somos farmacéuticos clínicos, por lo tanto, hemos tratado de darle un enfoque sobre la base de la utilidad de la información de farmacoterapia. Pero si ustedes tienen cualquier alcance, por favor nos van haciendo los alcances por el chat. Javiera los va a ir notificando, puesto que acá en el Zoom a veces uno no tiene mucho la visión del chat. Así que de esta manera, lo que sí, yo les voy a pedir excusas porque voy a tapar mi video porque mi internet está muy lábil. Ayer parece que por la lluvia se vio lastimada. Así que de hecho ya me caí una vez, así que ahora espero no caerme. Porque acá todo gentileza BTR. Así que partamos con esto. Ya. Bueno, nosotros tenemos que hoy día vamos a enfocarnos con respecto a la farmacoterapia de enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Pero vamos a estar centrados básicamente en lo que es la farmacoterapia de Alzheimer. Alzheimer tenemos que considerar que es una patología progresiva, degenerativa. ¿Ven? Ya partimos con problemas, no me quiere avanzar la presentación. Janet, a veces cuando uno la descarga hay que apretar habilitar, porque si no, no avanza. En el Zoom. ¿Y ahí la ven? Ahí vemos. Ahí se ve, pero se ve en formato de pantalla, chiquitita, no en formato de presentación. ¿Pero la descargó recién en su equipo? Sí. Entonces póngale habilitar, porque a veces... Sí, a ver, avance. Que estaba habilitada, pero no. ¿Y ahora se avanza? ¿Está avanzando? Ahí estamos, sí, ahí sí. Ahí sí, ¿Se ve? mensual. Yo no sé si tiene el semanal. Súper, bien. Esto probablemente ustedes ya lo han visto, pero para la farmacoterapia es muy importante saber de dónde viene el uso de ciertos fármacos, y vamos a repasar un poco las hipótesis que dan cuenta de la patogenia del Alzheimer. Primero tenemos que, tenemos que el cuerpo en forma normal produce un péptido que se denomina beta-amiloide. Sin embargo, este tiene dos isoformas, la isoforma A-beta-40 y la A-beta-42. La A-beta-42 es una forma más hidrófoba, y al ser hidrófoba va provocando a formar conglomerados agregados que de alguna manera van a depositarse, van a provocar la inflamación. Si esto es crónico, van provocando un daño oxidativo, y este daño oxidativo provoca la disfunción sináptica, que es lo que se refleja como sintomatología de la enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, tenemos otra teoría que habla de que los pacientes que están con enfermedad de Alzheimer presentan baja concentración de acetilcolina. Esta acetilcolina daría cuenta de una inflamación que también va dando el daño oxidativo. Ojo que el daño oxidativo también es precursor de estos conglomerados de proteína beta-amiloide. Por lo tanto, acá se van provocando como un círculo vicioso. Y la acetilcolina provoca esta inflamación crónica, que la inflamación crónica va dando cuenta del daño oxidativo, la disfunción sináptica y la sintomatología. Y por otra parte, nosotros tenemos que la estabilidad, el estado habitual de la concentración de calcio a nivel de cuerpo generalmente es más externo que interno. Y concentraciones de calcio elevada en la parte intracelular
dan cuenta de una neurotoxicidad que va generando inflamación, daño oxidativo, disfunción sináptica y sintomatología de la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, nuestros focos terapéuticos van a estar relacionados a todas estas etapas que nosotros vemos como hipótesis de generación del daño en enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, nosotros tenemos los factores de riesgo, que son estos, dentro de los cuales se ha identificado que la hipercolesterolemia, los factores genéticos que están dando causa de una mayor o menor formación de los proteínas beta-amiloides A-beta-42, darían a nosotros el mayor riesgo de presentar esta enfermedad de Alzheimer. Pero también tenemos que la presencia de la descompensación crónica de enfermedades tales como hipertensión, diabetes mellitus, tabaquismo, podrían ser un factor de riesgo. Por otra parte, la exposición constante a metales tales como aluminio, mercurio y plaguicida también se han relacionado con una predisposición a producir este tipo de enfermedades. Cuando nosotros nos dicen por qué estudiar enfermedad de Alzheimer, tenemos que mencionar algunas cosas. Por ejemplo, la prevalencia, que aumenta con la edad, es mayor en mujeres, pero además va provocando una dependencia, va aumentando el grado de dependencia de nuestros pacientes y tanto va a haber una repercusión individual para el paciente, pero también para su familia, para su cuidador y de gran repercusión social. Por otro lado, tenemos que el gasto farmacéutico que se realiza en enfermedad de Alzheimer va siendo progresivo. Por lo tanto, con estos marcos, nosotros podemos ya enfocarnos un poco con respecto a lo que son los síntomas. Dentro del síntoma, nosotros tenemos que evidenciar de que enfermedad de Alzheimer es un síndrome, se considera como un síndrome porque hay un grupo de síntomas que no van a ser específicos, sino que son similares a otras enfermedades. Y en ese sentido, tenemos que considerar que porque en el fondo va a afectar diferentes déficits cognitivos que de alguna manera van a ir generando alteraciones tanto cognitivas como también de su personalidad. Con respecto a la alteración de la memoria, va a provocar una incapacidad del paciente. Esta alteración de la memoria es de tipo reciente, retrógrada, progresiva y con desorientación de tiempo, espacio y de persona. Simultáneamente aparecen otros síntomas como la depresión y síntomas psicóticos que están ahí en casi un cuarto y 16% de nuestros pacientes. Bien. Esto, si bien es cierto, no es del ámbito de la farmacoterapia, es, sin embargo, para recordarnos de que como estos son un síndrome, esto es un conjunto de síntomas, es muy importante hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías antes de comenzar el tratamiento propiamente tal del Alzheimer. La idea de poder identificar un hipo-hipertiroidismo, hipoglicemia crónica, hipo-hiperparatiroidismo, hipo-hiperfunción de glándula suprarrenal, algún tipo de porfirias, déficit de vitamina B12 y ácido fólico, alcoholismo e infecciones podrían estar provocando alteraciones que pueden ser confundidas con una enfermedad de Alzheimer incipiente. De la misma manera, tenemos medicamentos que presentan reacciones adversas que podrían ser confundentes, que podrían llevarnos a un mal diagnóstico debido a la presentación de las reacciones. De la misma manera, ustedes, por ejemplo, ven en la última franja, dice fármaco enérgico. Nosotros vamos a observar muchos pacientes adultos mayores están usando. Por lo tanto, es importante identificar que la patología sea cual la enfermedad de Alzheimer, que el tratar a pacientes que no les corresponde encadenar efectos más negativos en el paciente debido a estar consumiendo un medicamento que no requiere.
Cuando nosotros tenemos claro que esto es enfermedad de Alzheimer, vamos a declarar los objetivos del tratamiento propiamente tal. De esta manera, tenemos objetivos que van a ir en el ámbito cognitivo, que pueden ser el retardar o estabilizar el deterioro de las funciones afectadas y mantener aquellas que están preservadas. Parte del ámbito que tiene que ver con mejorar la calidad de vida del paciente y del entorno más inmediato, el detectar y tratar de forma precoz trastornos emocionales y de la conducta, y prevenir problemas asociados a la progresión de la enfermedad. Sin embargo, es también deseable dejarlo por escrito acá, el objetivo de tratamiento, el control de las patologías crónicas coexistentes. No nos podemos olvidar del tratamiento de esto, puesto que su manejo va a ser importante para el resultado final de nuestro paciente. Ya teniendo esto más claro, nos vamos a dirigir hacia el ámbito del tratamiento farmacológico propiamente tal. Y en este sentido, vamos a identificar dos partes del tratamiento. Uno que se va a ir dirigido al deterioro cognitivo propiamente tal, y el otro que va a estar referido al tratamiento de los síntomas neuropsiquiátricos, de conductuales o de tipos afectivos. Cuando nosotros hablamos del deterioro cognitivo, hablamos de la pérdida de la memoria, de todo lo que está ocurriendo ahí, y van a ver familias de los inhibidores de la colinesterasa, y por otro lado vamos a tener moduladores de receptores glutamérgicos según sea la etapa que va a estar afectada. Por otro lado, el tratamiento de los síntomas va a ser de tipo paliativo y va a ser con respecto a psicofármacos. ¿Existen dudas hasta el momento? ¿No? Seguimos adelante. Aquí apareció algo. Dígame. Caroline escribe en el chat, dice, los neurólogos indican la trazodona como fármaco número 1 en trastorno del sueño en el adulto mayor. Este síndrome confusional, ¿es en cualquier paciente con predisposición a trastorno cognitivo o es una RAM dosis dependiente? ¿Cuál trastorno? Perdón, el trastorno del sueño del adulto mayor. El trastorno del sueño, claro. El trastorno del sueño al uso de trazodona, o sea, indicación de trazodona en ese trastorno. Sí, la verdad es que trazodona se indica para el trastorno de adulto mayor. Vamos a hablar más adelante de la parte de trazodona en forma puntual, pero no son en mayor, es algo habitual donde tenemos que manejar cada. Le pido un poco de paciencia y lo vemos más adelante. Solo agregar que solamente a veces se prioriza la trazodona porque los otros fármacos utilizados en trastornos de sueño pueden agravar este cuadro que presentaba Janet al inicio del síndrome confusional, favorecer el síndrome geriátrico. Entonces aprovecha una propiedad de ese fármaco y se ve el riesgo-beneficio, que es lo que va a ver más adelante Janet en la presentación. Sí. Exacto. Ya. Entonces, ahora que ya está, vamos directo al tratamiento y nos metemos. Perdón, se me había olvidado esta diapositiva. Esta diapositiva es para mostrar que nosotros vamos a estar revisando los fármacos. Déjame ver dónde está el puntero. Acá. Los fármacos relacionados a la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, los mismos fármacos que vamos a estar conversando están relacionados a otros tipos de demencias, y acá ustedes van a ver la ribastigmina, la galantamina, dependiendo de cuál sea, pero lo que estamos estudiando es válido para cualquier tipo de demencia. Ese cuadrito solamente pretende mostrarnos eso. Ya, empezamos con el tratamiento del deterioro cognitivo. El tratamiento del deterioro cognitivo tiene 3 etapas que son muy importantes. Uno, la pérdida neuronal. Hay una reacción inflamatoria que ocurre entre medio, que es de tipo crónica, y las lesiones que son oxidativas y mitocondriales que van a estar siendo respuestas de la epidexilabilidad del sistema glutaminérgico. Para la pérdida neuronal hay 2 etapas, tanto la precoz como la tardía, en las cuales se van viendo afectados diferentes sistemas, y por lo tanto el tratamiento nosotros lo vamos a ir asociando dependiendo del sistema afectado.
De esta manera, la primera etapa vamos a ocupar inhibidores de la acetilcolinesterasa, dentro de los cuales los representantes más comúnmente usados son donepezilo, galantamina y rivastigmina. Por otra parte, cuando ya hay una alteración de tipo más moderada o severa, vamos a estar ocupando moduladores de receptores glutaminérgicos como la memantina. Vamos a conversar con respecto a los inhibidores de la colinesterasa. La acetilcolina tenemos que tiene su efecto en forma postsináptica al interactuar con el receptor de la neurona postsináptica. La acetilcolinasa, como es una enzima, va a estar degradando la unión y por lo tanto va a metabolizar esta unión y va a disminuir la cantidad de acetilcolina que vamos a tener disponible. Inhibidores de la colinesterasa van a estar aumentando la cantidad de acetilcolina que está en la sinapsis, favoreciendo la interacción con los receptores de la neurona postsináptica. Ese es el mecanismo de acción en general. Y acá tenemos una tabla acá le puse 4, yo le dije recién que solo es más usado, eran déjame ver el cursor, acá está, donepezilo, rivastigmina, y acá también le agregué la tacrina. Sin embargo, la tacrina, a pesar de que fue la pionera, mostraba una toxicidad de tipo hepática y una pequeña vida media plasmática. Lo que hace esta pequeña vida media plasmática hace de que se tenga que administrar más veces, y en estos casos se administraba cada 6, cada 4 horas. Por lo tanto, tacrina puede aparecer en algunos textos, pero la verdad es que ya no se utiliza. Así que nos seguimos ocupando lo que es donepezilo, rivastigmina y galantamina. Ahí se ve mejor. Bien. Nosotros tenemos con respecto al donepezilo fue un fármaco, de hecho fue descubierto en el año 97, que uno no lo ve tan lejos, pero ya han pasado bastantes años de uso con él. Tiene una actividad específica sobre acetilcolinesterasa. Miren la vida media, una gran vida media plasmática. ¿Qué significa esta vida media plasmática grande? Significa de que en 70 horas, dependiendo del paciente, va a tener el metabolismo de la mitad del fármaco que nosotros le hemos administrado al paciente. Esto nos asegura de que podemos trabajar con una sola dosis diaria. Por lo tanto, nos ayuda en la adherencia, tenemos una alta unión a proteína, 96%. ¿Eso es bueno? Sí es bueno, porque nos permite también tener la vida media plasmática que estábamos conversando recién. Sin embargo, tener uniones proteínas tan grandes significa de que si el paciente está tomando otro fármaco que tiene alta unión de proteínas plasmáticas, como por ejemplo aspirina, nos podría estar liberando más cantidad de fármacos que la que nosotros estamos considerando desde el punto de vista empírico. Vemos que la inhibición justamente dura entre 50 y 70 horas mientras dura la vida plasmática. Otra cosa importante es que tiene metabolismo hepático. Al tener el metabolismo hepático, significa que vamos a tener que tener cuidado con los pacientes que tienen daño hepático. Pero simultáneamente vemos que su metabolismo está ocupando 2 citocromos. Sin embargo, el 2B6 es el más problemático. ¿Por qué? Porque presenta polimorfismo. ¿Qué significa que un citocromo presenta polimorfismo? De que no todos metabolizamos el fármaco a la misma velocidad. Eso significa que hay pacientes que podría hacerle más efecto que otros y otros que podrían presentar más reacciones adversas que otros con la misma dosis. Esta presencia del citocromo P2D6 nos da cuenta de la variabilidad de respuesta que tenemos en los pacientes. Y aparte tenemos citocromo P3A4, que es el que mayormente utilizan los medicamentos. Es un citocromo que no tiene tanta variabilidad genética, pero que nos va a permitir poder metabolizar el fármaco aun cuando yo no tenga la enzima necesaria
por el CYP2D6. Con respecto a la rivastigmina es un fármaco que apareció como secundaria, fueron 2 años más tarde que el donepezilo, pretendía mejorar un poco las características de donepezilo. Y ustedes se dan cuenta que acá tiene metabolismo extrahepático, es decir, no es influenciado por las enzimas hepáticas para su acción. De esta manera, nosotros podemos ver de que ellos tienen mayor homogeneidad en su efecto en diferentes pacientes. Tenemos pacientes que responden de forma más parecida unos con otros. Vemos que la vida media plasmática es pequeñita, sin embargo, tiene una duración de la inhibición importante, que es de 10 a 12 horas. Nosotros acá vemos, acá arriba, cuando dice la selectividad de la esterasa, yo ahí le puse que tiene acetilcolinesterasa mayor que butirilcolinesterasa. Pero esto de que tenga acción sobre esterasas que son de tipo periférica, a nosotros nos habla un poco de que tiene una inhibición más grande, de 10 a 12 horas. La rivastigmina también tiene la gracia de venir como parche, lo que nos permite dosis de un parche al día, como liberación sostenida. Vemos que la unión a proteína plasmática no es tan importante, por lo tanto va a tener menos fluctuación si el paciente toma aspirina o toma algún antiagregante plaquetario, en fin. Y el último fármaco que está mencionado en esta tabla es la galantamina. La galantamina tiene como característica que actúa tanto en acetilcolinesterasa, pero también está modulando en forma alostérica los receptores de acetil nicotínico. ¿Dónde quedó? Acá. Esa N tiene que ver con nicotínico. Acá vemos que también tiene un metabolismo hepático en un 75% y también tiene un 25% de metabolismo extrahepático. Vemos que dentro de la parte hepática también tiene el efecto en citocromo P2D6, el que dijimos que tenía una gran variabilidad entre individuos, por lo tanto nos dan de una variabilidad en la respuesta. Pacientes que no responden, que sentimos como que fuera refractario al tratamiento, probablemente tenga que ver con enzimas que son más, perdón la forma de decirlo, flojas, ¿verdad? O que tienen menos cantidad de estas enzimas para poder metabolizar el fármaco. Para todos ellos, ustedes se dan cuenta que como inhibidores de acetilcolinesterasa, la contraindicación principal es la presencia de asma, EPOC o bradicardia severa. ¿Consultas? De momento no hay nada en el chat. Ya, muchas gracias. ¿Qué le pasó? Se me quedó pegada. Vamos a ver, a lo mejor esto. Ops. Ya. Ahí. Con respecto a la recomendación, entonces, para volver a hablar de los inhibidores de colinesterasa, primero, descartar de que lo que estamos viendo sea un síndrome geriátrico, es decir, unas reacciones adversas provocadas por otros medicamentos. Descartar morbilidades que estén contraindicadas para el uso de inhibidores de colinesterasa. Descartar polifarmacia que tenga efecto anticolinérgico, porque si nosotros lo que queremos es inhibir las colinesterasas, es decir, aumentar la concentración de acetilcolina, nosotros no podemos tener medicamentos anticolinérgicos porque en el fondo nos va a estar retrocediendo la actividad que nosotros queremos lograr. Iniciar dosis baja y titular progresivamente dependiendo de la tolerancia del paciente, de las manifestaciones de sus reacciones adversas. Monitorizar la tolerancia, suspender la medicación ante una anestesia si es que el paciente debe ser sometido a alguna operación
y por lo menos hacer un seguimiento de la farmacoterapia, al menos semestralmente, donde se puede evaluar la respuesta de eficacia, de seguridad y necesidad de otros medicamentos que pueda requerir el paciente. Con respecto a las interacciones de este grupo de fármacos, nosotros tenemos que galantamina y donepacilo, se acuerdan que tienen efecto hepático, y por lo tanto, a nivel hepático, vamos a tener que interactúan con algunos fármacos considerados como inhibidores potentes. Por ejemplo, en el caso de la paroxetina, que es un inhibidor potente del CYP2D6, tenemos que la presencia de galantamina o donepacilo con paroxetina, que es un antidepresivo, aumenta en un 40% su biodisponibilidad. Significa que nosotros deberíamos tratar de ajustar las dosis en aquellos pacientes que tuvieran paroxetina. Lo mismo si tuvieran con un tratamiento de fluconazol o de eritromicina. Entonces, esto es muy importante porque resulta de que nos permite ir controlando y no dejar, yo siempre le digo a mis estudiantes, el 1 cada 8, porque pareciera que todo es 1 cada 8 horas. Entonces acá nosotros tendríamos que hacer el ajuste de medicamentos, sobre todo piensen ustedes que un paciente que puede estar con un tratamiento transitorio de antimicosis por fluconazol, de fluconazol para tratar una antimicosis, o con eritromicina puede estar en un tratamiento de 7, 10 días, ¿verdad? Y nosotros esos días deberíamos tratar de ajustar, ya que estos medicamentos, al ser inhibidores del citocromo que ocupan estos fármacos, provocan que el fármaco esté más tiempo y en más cantidad en la sangre. Por lo tanto, durante ese tiempo nosotros podríamos ver reacciones más severas. ¿Se entendió? Sí, Janet, hay una consulta entre medio que estaba esperando que terminara la idea para transmitirla. Dígame. Antes de que continúe. Una era la consulta de Sandra de cuántas horas se suspenden estos fármacos frente a una anestesia del medicamento. Y la segunda es a qué nos referimos con el seguimiento farmacoterapéutico. Bien, me devuelvo un poquito. Espero no marearlos. Nosotros la idea es que la idea de la suspensión tiene que ver con 5 vidas medias. Nosotros estamos hablando, para el caso de donepacilo, 50 horas. Calculemos que 50 horas son 24, 48, son 2 días, 3 días. Y 5 vidas medias son 3 por 2, o sea, 5 por 2, 10 días. En cambio, para el caso de rivastigmina, tenemos vidas medias que son más chiquititas, de 1 a 1,5 horas, 5 vidas medias, es decir, un día. Ese era uno. Tiene que ver con la suspensión de la vida de los medicamentos para anestesia. ¿Y el otro cuál era, Javiera? El seguimiento de memoria. O sea, solamente agregar que lo de la vida media, por cada vida media que pasa, va cayendo de mitad en mitad. Si al principio teníamos el 100%, después baja a 50%, después la mitad del 50%, después la mitad de la mitad. Y así se hace el ejercicio que llegamos hasta bajar la concentración y por eso se llega al cálculo de las 5 vidas medias que comentaba Janet. Y la otra consulta lo del seguimiento. Era lo de seguimiento farmacoterapéutico, claro. ¿A qué se refería ese concepto? Claro. Y la evaluación del seguimiento farmacoterapéutico, lo que nosotros buscamos son los 3 grandes problemas asociados a los medicamentos. Los medicamentos pueden estar la necesidad, es decir, ¿sigo dando el medicamento? ¿No sigo dándolo? Y esta es una de las preguntas importantes que tenemos que evaluar, sobre todo en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Nosotros en algún minuto, si vemos que no hay eficacia demostrada, nosotros no deberíamos seguir dándolo. En este tipo de enfermedad, bueno, en toda en general, uno debería evaluar cada cierto tiempo. La eficacia, tenemos que subir las dosis, tenemos que bajar las dosis. La seguridad, las reacciones adversas que está presentando, ¿requieren la adición de otro medicamento o basta con lo que tenemos? ¿Es necesario agregar otro medicamento o es necesario bajar la dosis? ¿Es necesario cambiar la familia del medicamento que estamos utilizando? A eso se refiere el seguimiento farmacoterapéutico, evaluar eficacia, seguridad y necesidad de los medicamentos que están tratándose a los pacientes. Eso. ¿Algo más? ¿No? De momento no.
Ya. Y parece que ahí hay algo, ¿no? No, te dando las gracias por Ya. la Es que me solución de las pestañeé dudas. algo, como por eso no. Ya. Otra interacción farmacocinética importante a considerar es que ribastigmina disminuye su biodisponibilidad con los alimentos. ¿Qué significa eso? Significa que hay una menor concentración en la sangre disponible para poder hacer efectos con los receptores. Por lo tanto, lo importante es que ribastigmina se aleje de los medicamentos, de los alimentos. ¿Cuánto se aleje? Por lo menos 2 horas. 2 horas para adelante, 2 horas para atrás. Con respecto a las interacciones de tipo farmacodinámicas, nosotros vemos que hay 3 grupos de fármacos que son los que interactúan mayormente. Uno, con fármacos antipsicóticos, en los cuales pueden provocar el agravamiento de los Parkinson o de síndromes extrapiramidales. El fármaco con cardiovascular, la bradicardia, nosotros veíamos de que estos fármacos provocan bradicardia y por lo tanto nosotros vamos a ver que está contraindicado la bradicardia, pero podrían haber otros fármacos y aquí hay que tener cuidado porque una gran cantidad de los antipsicóticos provocan aumento del intervalo QT y ustedes lo van a revisar así en la literatura. ¿Qué significa eso? Que el intervalo QT va a estar más separado, es decir, que va a haber una bradicardia. Y muchas veces los fármacos antipsicóticos no le evalúan que los pacientes geriátricos aumentan mucho su intervalo QT solamente como respuesta de una reacción adversa a medicamentos. Y dicen, oh, el paciente se nos está bradicardizando, pero si nosotros le pudiéramos quitar el medicamento o cambiar por la familia, de alguna manera nosotros veríamos de que es menos y se mejora de la bradicardia que presenta el paciente. Y el otro grupo importante que tenemos que interacciones de tipo farmacodinámica tienen que ver con aquellos que presentan alguna actividad anticolinérgica, como en el caso de la ranitidina. Nosotros acá solamente pusimos ranitidina porque es uno de los que aquellos no se sospecha la actividad anticolinérgica. Bien, ¿cuáles serían las reacciones adversas? Principalmente son de tipo gastrointestinales y por lo tanto nosotros podríamos ver que en muchos de ellos a lo mejor podemos agregar una domperidona para mejorar la tolerancia porque la evaluación de riesgo-beneficio del uso de estos medicamentos va a hacer mejor el beneficio que suspenderlo por la reacción adversa. Ustedes se dan cuenta de que todos ellos tienen un perfil de seguridad bastante similar y van a ir dependiendo de algunos más o menos. También tenerle presente la visión borrosa, ocular, sequedad de boca, taquicardia y en fin otros efectos que podrían tener de rebote. Bien. Como decíamos, los inhibidores de colinesterasa están usados para aquellas etapas leve a moderada. De la etapa moderada o severa, el fármaco que se recomiendan usar son aquellos de las familias del antagonista no competitiva de los receptores de N-metil de aspartato, que se abrevian como NMDA. Acá tenemos un dibujito en donde nos muestra el glutamato. El glutamato saliendo de una neurona hacia el espacio presináptico y para hacer interacción con la neurona postsináptica. El glutamato nosotros tenemos que considerar que es el principal neurotransmisor de tipo excitatorio que nosotros tenemos. Entonces, nosotros acá vemos cómo la modulación, ¿dónde está? La modulación de este nivel de los receptores de NMDA, nosotros podríamos regular la cantidad de glutamato que va a estar. Por otra parte, tenemos el ion calcio, que decíamos que la interacción de calcio a nivel extracelular debería ser mayor. Sin embargo, la interacción normal de glutamato provoca un influjo abundante de calcio, lo que hace que el calcio penetre en forma importante a la célula y por lo tanto lo vuelve con un potencial tóxico, neurotóxico específicamente,
asociado a la cantidad de calcio que hay a nivel intracelular. Con respecto a memantina, nosotros tenemos que está como bloqueo no competitivo del receptor. Decíamos que lo ocupamos en la demencia moderada severa. Miren la vida media, tremenda vida media plasmática, ¿verdad? De 60 a 100 horas. Por lo tanto, para suspenderlas, para buscar alguna alternativa, vamos a tener que considerar mucho tiempo antes de que se depure del cuerpo. El metabolismo es renal, por lo tanto, no está influenciado por los citocromos. Tenemos una respuesta más homogénea con respecto a memantina. No tenemos mayores problemas en el uso de la memantina. Acá también tenemos interacciones de algunos agonistas dopaminérgicos, los cuales están señalizados, y algunas contraindicaciones importantes. La gracia de memantina, que tenemos que memantina está actuando de voltaje dependiente. ¿Qué significa voltaje dependiente? De que aquellos procesos como por ejemplo la formación de memoria va a provocar una alta despolarización en la membrana y por lo tanto va a liberar la memantina que está bloqueando, permitiendo el proceso de producir la memoria, de fijación de la memoria. Sin embargo, aquellas despolarizaciones patológicas que son productos del Alzheimer tienen menores voltajes. Y como tienen menor voltaje, de alguna manera no impiden que memantina esté bloqueando este receptor, lo cual lo hace como neuroprotector, porque de alguna manera favorece la fijación de memoria, pero los cambios de voltaje asociados al daño patológico del Alzheimer siguen manteniéndose como bloqueo y por lo tanto no hay una hiperexcitación debido a glutamato. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Seguimos. No hay consulta por ahora. ¿No? Gracias, Javier. Bien. Acá es un poco, y esto tal vez va a reforzar un poco la idea de lo que estábamos conversando recién de la evaluación, de cómo tiene que ser el seguimiento. La evaluación de este paciente tiene que ser de tipo cognitiva, funcional, motora y conductual. Y no olvidarnos del cuidador. Tiene que ser evaluado, ojalá no mayor a 6 meses y tampoco no menor. ¿Cómo se hace? La evaluación, el seguimiento, lo que estábamos conversando, tenemos que decir, si mejora el mini-mental, lo mantenemos, el medicamento. Si disminuye el mini-mental, mejor interrumpir el tratamiento. Pero si uno lo va, si queda estabilizado el mini-mental, pero mejora en ese, uno lo mantiene a manera de darle otros 6 meses. Entonces, a esto se refiere, a que el paciente no quede siempre con la misma dosis ni con los mismos medicamentos porque tienen que ir evaluándolo, depende de cómo vaya evolucionando su cuadro. Bien. Nosotros hablábamos de que el tratamiento farmacológico de la enfermedad de Alzheimer iba a considerar 2 partes. Uno, el deterioro cognitivo, y que para eso teníamos los grupos fármacos que acabamos de ver. Y el otro fármaco, el otro aspecto tiene que ver con tratamiento para las alteraciones psicológicas del comportamiento. ¿Cuáles son estas? Primero, tenemos trastornos del ánimo. Trastornos del estado del ánimo que pueden dar la depresión, ansiedad, apatía. Ojo que a veces se empieza a tratar la apatía y no se da cuenta de que es un síntoma de la depresión. Así que ahí hay que hacer pequeñas diferencias de poder hacer un diagnóstico adecuado. Pero tenemos por una parte el trastorno del estado del ánimo, aquí está el cursor, el trastorno del estado del ánimo, la agitación,
que ahí tiene la agresividad, irritabilidad, inquietud, la deambulación que pueda tener el paciente, los gritos, en fin, todo eso. Y está los síntomas psicóticos, que tienen que ver con alucinaciones que generalmente son visuales, pero que podrían ser también auditivas. Lo más frecuente son las visuales. Y para ese tratamiento de esas tres tipos importantes de alteraciones psicológicas del comportamiento, tenemos 4 grupos de medicamentos con los que nosotros vamos a estar trabajando generalmente. Primero, el neuroléptico, los antidepresivos. Acá puse carbamazepina y ácido valproico para separarlos un poco porque se ocupan específicamente para manías, pero podríamos tener pacientes con esta prescripción. Y benzodiazepina y trazodonas, que tal como decían en la pregunta del principio, se indican para el insomnio. Bien, vamos viendo por parte. Tenemos que en el caso de los neurolépticos, se ocupan, la evidencia apoya el uso de ellos en forma importante, en una alta recomendación para delirios y alucinaciones. En forma media, para la agitación, la agresión y el insomnio. De las conductas inapropiadas y el vagabundeo, hay una baja evidencia que apoya el uso de los neurolépticos, y hay algunos casos que se ocupan para falsos reconocimientos, pero, perdón, ahí estamos, pero que no hay evidencia científica que avale su uso. En el caso de los antidepresivos, obviamente acá lo vamos a ocupar para depresión y el uso está muy bien avalado con evidencia científica de gran calidad. En el caso de carbamazepina y ácido valproico, el uso en manías de mediana evidencia, y en el caso de benzodiazepina y trazodona para el insomnio es de media. Vamos a ir viendo por grupos para ir pudiendo hacer el análisis mejor. En el caso de los antipsicóticos, estos 4 que están aquí son tal vez los más ocupados. Tenemos antipsicóticos convencionales, como en el caso de haloperidol, y los atípicos tenemos risperidona, clozapina, quetiapina. Acá, no les puse las dosis, acabo de darme cuenta de ese error. Bueno, perdón, se lo lleno, lo mando corregida esta diapositiva. Ustedes se dan cuenta, voy a referirme un poco a lo que son las potencias. Por ejemplo, vemos que la potencia de haloperidol es equivalente a risperidona, sin embargo, clozapina y quetiapina no demuestran tanta potencia, sin embargo, aumenta su sedación en aquellos pacientes. Y acá tenemos que empezar a analizar quién es nuestro paciente. Nuestros pacientes, estamos hablando que generalmente son adultos mayores, en los cuales tenerlos tan sedados probablemente no sea muy bueno, debido a que favorece las caídas, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a tratar de escoger un medicamento que tenga una baja grado de sedación. El efecto anticolinérgico, ya dijimos nosotros de que lo que estamos tratando de hacer con lo de aumento de la memoria, tratamos de preservar la acetilcolina. Por lo tanto, efectos anticolinérgicos tampoco serían muy deseados, y vamos a escoger los que tengan un mejor perfil dentro de todo. Los síndromes extrapiramidales, si bien es cierto, van a complicarnos, nosotros vamos a tener que elegir acaso cuál se ajusta más a un paciente que ya presenta síntomas extrapiramidales que los que no tienen, y en otra parte tenemos pacientes que tengan problemas ya de hipotensión ortostática, de tener los cuidados porque se nos pueden caer y se nos puede agravar los pacientes. Entonces, si ustedes miran, justamente es risperidona la que presenta un mejor perfil de uso como antipsicótico. Sin embargo, risperidona aumenta intervalo QT, es decir, bradicardiza al paciente, presenta metabolismo hepático, y por lo tanto voy a tener que ir evaluando si necesito ajustar dosis de risperidona en los pacientes. Como les decía, risperidona tiene mucha evidencia, altamente usado. Sin embargo, ojo,
está contraindicada en aquellos episodios de isquemia cerebral. Es decir, aquellos pacientes que tienen isquemia cerebral no estaría indicada la risperidona, como tampoco la clozapina, pero clozapina tiene un perfil menos seguro que risperidona, ¿verdad? Ahí se ve. Bien. En cuanto a los antidepresivos, nosotros vemos acá en estos antidepresivos, si bien el efecto es más importante, también tenemos los otros que también nos apoyan. Pero quiero dirigir la mirada en la amitriptilina. Quiero que miren a amitriptilina y vean cómo su perfil de seguridad es totalmente contrario a lo que nosotros esperaríamos. ¿Y qué pasa? Que de repente nos dicen, pero si ya tengo este antidepresivo, tengo amitriptilina, no nos llegó el otro, entonces démosle este otro. Entonces, ahí nos damos cuenta de por qué no tenemos que ocupar todos los antidepresivos como familia, sino que en el fondo tenemos que ir a buscando cuál es el componente cuál es el participante de la familia el que tiene un mejor perfil de seguridad. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ahí citalopram, sertralina, son los que tienen un muy buen perfil de seguridad. Vemos también que tienen una mayor cantidad de evidencia de uso y respaldo de evidencia científica. Eso. Acá en ansiolítico, ahí tenemos un poco más variedad, ¿verdad? En la parte de ansiolítico, nosotros tenemos que, si bien es cierto, los ansiolíticos tienen que ser muy recomendados, sobre todo en la fase aguda de las ansiedades. Sin embargo, el uso de ansiolítico en forma crónica, en general, no nos ayuda. Generalmente va provocando problemas asociados a los pacientes. Me pestañeó algo, no sé si hay dudas. Sí, diría esperar que terminara esta parte. Era en relación específica a los antidepresivos, si el citalopram sería homologable a citalopram en personas mayores. ¿Al escitalopram? Claro, sí. Citalopram con escitalopram. Ajá. Sí, la verdad es que el escitalopram tiene un perfil muy parecido a citalopram en cuanto a seguridad, en cuanto a eficacia. Sin embargo, en la parte de costo se dispara. Por lo tanto, ahí es donde uno dice, no nos conviene cambiarnos a escitalopram porque el costo económico de adquirirlo por un perfil muy similar a veces no vale la pena. Pero sí, se podría Salvo que el cambiar. paciente tenga alguna intolerancia con el producto como tal, que a Es veces en que, el citalopram hay más formulaciones, variaciones en la forma farmacéutica. claro, Y más que también va nada como involucrado todo forma eso. farmacéutica, porque el fármaco tiene el mismo núcleo, entonces ahí no nos ayudaría mucho. Lo que sí es la diferencia de la forma farmacéutica que dice Javiera, que podríamos encontrarla en otras presentaciones, que pudiera mejorar la adherencia de los pacientes. Pero tiene un No sé si costo. he quedado... Sí, dice súper. Ya, Ahí ¿sí? quedó claro. Y quedó claro. Ya. Entonces seguimos hacia ansiolíticos. Bien. Como les decía, los ansiolíticos, y ahí tenemos que ponernos de acuerdo entre todos, porque yo creo que todos nosotros vemos pacientes con lorazepam, alprazolam eternos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender que los ansiolíticos provocan una importante alteración en el sistema nervioso central, aumentando la sedación, los problemas cognitivos, la incoordinación motora, ataxia, confusión. Y nosotros vemos en nuestro servicio de salud, en todas nuestras cosas, que claro, cuando llega el paciente que lleva 80 años tomando lorazepam, no se lo vamos a suspender. Pero la idea es no dejarlo solamente dejarlo como la fase aguda de los procesos ansiosos. Me pestañó algo, no sé si será correo. Sí,
Dice, con respecto a memantina y doencepilo, están indicados para uso en nivel secundario con casos complejos y sospecha de otras etiologías no Alzheimer. ¿Tiene sentido restringirlo así más allá de una razón económica? Donepacilo, Y ¿no? memantina, sí. Sí, no, los dos tienen mucha evidencia en otro tipo de demencia. La verdad es que en estos casos, es que lo que pasa es Y que la la ribastectina relación, también. claro, En otro tipo de la, demencia. claro, la relación de cuando uno evalúa la parte económica eh, es cuando tengo dos casos iguales, entonces yo me quedo con uno con el otro. Pero en realidad la evidencia que apoya el uso de hilo, de la misma ribastigmina, en el uso de demencia es muy, muy importante. Por lo tanto, ya ahí no debería haber una limitación de tipo económica. Por lo menos nosotros como farmacéuticos generalmente hacemos que la evaluación económica viene cuando tenemos dos cosas iguales. Y que acá nos menciona que no lo pueden indicar en APS. O sea, es que yo creo que siempre las indicaciones primero vienen para un grupo específico, pero la idea de hacer justamente esta jornada, de poder conversar entre todos, es buscar cómo ir incorporando pacientes que se vean beneficiados con los medicamentos. O sea, yo creo que el año pasado, a raíz de otras jornadas, pudimos tratar de trabajar en conjunto para incorporar algunos fármacos en el arsenal terapéutico del APS de Valparaíso San Antonio. Y yo creo que si tenemos que trabajar juntos, trabajemos juntos y hagamos una presentación y nosotros lo apoyamos desde el punto de vista teórico, pero evidencia científica hay mucha. Aquí nos complementa a Carolyn que solo pueden derivar casos que no responden al tratamiento habitual o dudas de la etiología. Entonces, por eso están un poco restringidos con el uso de estos fármacos. Sí. Claro, sí, yo creo que, como les digo, nosotros estamos disponibles, están nuestros correos, si es que necesitan trabajar juntos, mandando información para que puedan hacer una presentación más contundente en el arsenal de ustedes. Sí, sería muy bueno. Sí, no, nosotros encantadas. No, sí, nosotros ahí somos muy copuchentes y nos andamos metiendo en todas partes. Bueno, como decía, la parte de ansiolíticos con dependencia de azepina tiene el problema principalmente a nivel del sistema nervioso central. Sin embargo, acá vamos a ver una reacción paradójica. Y esta reacción paradójica la van a tener generalmente casi todos los ansiolíticos. ¿Y qué significa? De que los pacientes no se nos calman, sino que se nos excitan. Y esta reacción paradójica es un efecto que vamos a observar y por lo tanto nos complica dejarlo en forma crónica. La depresión respiratoria de nivel central tiene que ver con su mecanismo de acción y en el caso de la prazolam tiene efecto de rebote, que algo parecido a lo que conversamos. El uso en insuficientes renales se ocupa en dosis bajas, se tiene que aumentar con precaución. En el caso de pacientes con daño hepático, vemos que ahí tiene metabolito inactivo, por lo tanto no vamos a tener más problemas solamente cuando un paciente ya tiene superior. En el caso de que hay que reducir las dosis, porque en el fondo, como tienen efecto hepático, tiene metabolismo hepático, nos queda más tiempo la dosis circulando y por lo tanto vamos a tener que ajustar. En el caso de buspirona, que es una alternativa, nosotros acá vemos que el principal problema son los efectos extrapiramidales que pueda tener. Tiene una vida media más bien baja, algunos efectos hipotensor, con taquicardia, palpitaciones, tiene una acción retrasada. Sin embargo, con insuficiencia renal crónica grave deberíamos discontinuarla. Y en la parte hepática, ya que también tiene un efecto de metabolismo hepático, también se recomienda ir valorando las dosis, ya que la vida media se alarga mucho, y evitar con Chilsen.
Y finalmente tenemos aquellos hipnóticos no benzodiazepinas, dentro de los cuales tenemos Zolpidem y Zopiclona. Con respecto a ellos, tenemos que la vida media son las que están aquí anotadas, y reacciones paradójicas, como también lo conversamos anteriormente, no relevante la parte cardiovascular, riesgo de caídas, tolerancia, no usar en pacientes insuficiente renal y ajustar en paciente que tenga daño hepático o daño severo. Con respecto aquí que estábamos viendo agitación y todas las demás cosas, tal como comentaban al principio, dije que íbamos a hablar de la trazodona y se me estaba olvidando, pero para que no me acusen de que no cumplo lo prometido, la trazodona es muy importante en agitaciones severas y en insomnio. Tiene una alta evidencia de uso, nos ayuda a manejar, incluso muchas veces con la trazodona nosotros evitamos el uso de un ansiolítico, por eso me acordé ahora de eso. Eso. Bien. Y tenemos adherencia. Acá, esto de adherencia más que nada lo quiero conversar entendiendo de que es válido para varias patologías que están asociadas. Las estrategias que nosotros tenemos que ocupar para la adherencia del tratamiento siempre van primero por la educación sanitaria. No basta lo oral, porque tal como dice el dicho, lo oral se lo lleva el viento. Entonces, la idea es que también vaya en una forma refrendada escrita. Y la evidencia dice que si lo escribe el médico, lo escribe la enfermera, lo dice el paramédico, lo dice el farmacéutico, es mejor. O sea, mientras más hablemos de lo mismo, es mejor. Y acá no solamente tiene que ir dirigida al paciente, por razones obvias, también tenemos que darla al cuidador, a la familia, a quien está. También el hecho de la entrevista, que ojalá que sea una entrevista de tipo motivacional, que el paciente entienda la importancia de esto, no tanto hablar del mecanismo de acción, sino que más que nada de lo que se pretende llegar con él, de mostrarle de que los tratamientos no son rápidos, porque nosotros estamos acostumbrados de que si yo me tomo un paracetamol me hace efecto en 20 minutos. Y este grupo de medicamentos no tiene nada que ver con eso. Yo empiezo a tener efecto en un mes más después de haber empezado el tratamiento. Por lo tanto, tenemos que también para no crear falsas expectativas y mejorar la adherencia. El uso de los calendarios recordatorios, hay programas de estas app que vienen con llamadas telefónicas. En el servicio de salud, no sé si en Valparaíso San Antonio, pero en Viña del Mar Quillota había una forma de que estaban llamando a algunos pacientes para recordarles que tenían que tomar los tratamientos. Todo esto no está de más. El pastillero. Le puse ahí un signo de interrogación, porque a pesar de que uno dice, no, es mejor, pero ¿qué pasa? Resulta de que aparecieron en el mercado unos pastilleros que tenían 30 días, pero los comprimidos tienen un vencimiento en las condiciones que están envasadas, y los pacientes lo abrían y lo echaban a los pastilleros. Entonces, tampoco se ve de que la tabletita blanca me la tengo a las 12, la verde me la tomo a las 3, y si me cambiaron el laboratorio y me cambiaron el orden de los colores. Entonces, la idea de un pastillero sería que en cada cajoncito tenga el comprimido recortado de su blister para mantener las condiciones de almacenamiento trazada por el laboratorio clínico, el laboratorio farmacéutico, que en el pastillero no fuera más allá de una semana. Por ejemplo, dato curioso, la ranitidina fuera de su envase dura 1 hora. 1 hora, porque en nuestro medio la ranitidina es tremendamente higroscópica,
lo que hace que absorba agua, y al absorber agua, como estamos a nivel del mar, tenemos mucha humedad, y al absorber agua se descompone. Y lo que toma la gente es agüita de las carmelitas, no están tomando ranitidina. Entonces, para ver la eficacia del medicamento, también tienen que mantenerse preservado en su envase original. Asociar la dosis con una actividad diaria. Yo recién les decía, alejar 2 horas del almuerzo, cuando se vayan a acostar. De alguna manera, ese tipo de cosas son más fáciles de recordar. Y almacenamiento de las dosis. ¿Dónde los almaceno? ¿Necesitan que mantenerlos fuera de la luz? ¿Qué pasa con el calor? Parece que hay dudas porque ya me acostumbré que cuando me pestañea algo de un color, ¿no? Sí, aquí Paola dice, supongo que el seguimiento de APS o monitoreo con examen de laboratorio están en la canasta de APS y entre la reevaluación de 3 a 6 meses por EMPAM y funcionalidad, por expectativa por usuario y familia, ¿sería esperable seguimiento por mínimo 6 meses si requiere ajuste de tratamiento? Sí, sí, de todas maneras, totalmente de acuerdo. Ujú. Bueno, Totalmente de y de acuerdo, hecho Paola. muchas de las recomendaciones de las titulaciones para ir aumentando dosis cada 4 o 6 semanas, sí, mes y medio. Ujú. Que Sí. responda a lo que mencionaba recién. Sí, eso, ¿esa era la duda? Sí, Eso. puso gracias a la Paola. Ujú. Sí, ya, y eso sería lo de adherencia. Y acá nosotros les trajimos, así como, ¿cómo me dicen mis hijos? Spoileando. Cuando me dicen que le estoy contando la película, spoiler, no es que ahora es Sí, verbo, sí. ni que ahora son todos verbos, uno whatsappea, entonces tú whatsappeas, yo whatsappeo, nosotros whatsappeamos. Tú spoileas, yo spoileo, ¿ves? Entonces estoy contando para dónde vienen las futuras dianas terapéuticas. Primero tendría la idea de la formación del conglomerado este de amiloide A beta, inhibir la agregación de este péptido sobre el nervio de manera de poder liberar el nervio y evitar el efecto fibrinolítico que tiene, actuar sobre la neurotoxicidad, y aquí hablan de reducir el daño oxidativo. Y ustedes se dan cuenta que de repente la gente abusa de esto y empiezan a dar puros tratamientos. No, que esto ayuda a la parte oxidativa, y te empiezan a meter vitamina C así de 1 gramo al día, a pesar de que el cuerpo ocupa 100 miligramos, 200 miligramos al día. Evitar la excitotoxicidad promovida por glutamato. Y miren acá, reducir los daños producidos por inflamación. Aquí hay estudios que están ocupando COX-2 para evitar la inflamación provocada, o sea, que genera la neurotoxicidad. Entonces, han habido estudios, no están llegando resultados concluyentes, pero por favor no olvidarse que las COX-2 son cardiotóxicas. Entonces, no por mejorar la memoria de nuestro paciente vamos a alterar las condiciones de funcionalidad cardíaca. Evitar daño mitocondrial, esto a través de la homeostasis del calcio, poder mantener bien la homeostasis del calcio y reducir la apoptosis. De otro punto acá también favorecer el sistema de neurogeneración, se habla de implantes neuronales y también de promover factores neurotróficos. Nosotros ya veíamos de que muchas veces siguiendo, estabilizando los voltajes de despolarización de membrana, podríamos estar haciendo un efecto neuroprotector. Y actuar sobre formación de neurofibra, esto bloqueando la hiperfosforilación de la proteína tau. Bueno, esto era lo que nosotros hemos ocupado y para conversar para hoy, y quedamos atentas si tienen consultas. Aquí quisiera agregar algo que apareció en el chat, que antes de pasar a otras consultas, si es que hay, para terminar con la idea anterior, Janet nos complementa, dice, en relación al seguimiento por EMPAM, por orientación técnica, los pacientes autovalentes con riesgo y riesgo de dependencia, se establece valoración al sexto mes, que era en complemento a lo que había consultado Paula. Sí. Eso para terminar esa idea. Muchas gracias, Janet. No había
A mi tocaya. Está por ahí. ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Si quiere, abran el chat porque con el micrófono tal vez. No sé si voy a salir de la presentación para poder conversar mejor y quedar atenta a las consultas que puedan tener. ¿O se nos quedaron dormidos? ¿O quedó todo brillante, todo claro? ¿Aló, se escucha? Sí, Carolyn. Sí, sí. Sí, hola, sí, lo que pasa es que quería seguir preguntando por la duda de la trazodona. Es que siempre cuando tenemos cursos con neurólogos, siempre nos insisten que la trazodona para el trastorno de sueño, y no me quedó claro qué es lo que puede producir, o sea, porque sé que lo que escuché es que produce un síndrome confuncional. Entonces, ¿en quiénes no tendríamos que usarla o mejor evitarla? ¿O ver la respuesta a dosis dependencia? O sea, según dosis. O sea, la verdad es que la trazodona está indicada, es como de las primeras alternativas para trastorno de insomnio severo. Eso significa que tenemos bastante evidencia. Sin embargo, lo que pasa es que también tiene una función hepática importante, por lo tanto la variabilidad de respuesta es importante. Acá, desgraciadamente, no hay como una fórmula única, porque incluso personas de la misma familia pueden manifestar reacciones de efectividad o de seguridad diferentes. Entonces va a depender mucho, y yo lo que recomiendo siempre es partir con lo que se está recomendado por primera línea, pero empezar en forma paulatina, baja dosis, ir titulando en forma progresiva y ir evaluando seguidamente. En el caso de la trazodona, un mes, evaluación, sigo, no sigo, aumento dosis, mantengo dosis. Ya, súper. El ansiolítico, por ejemplo, toda la evidencia apunta de que el uso de ansiolíticos solo debe ser en agudo, no en crónico. Entonces, y uno ve que los abuelitos toman medicamentos ansiolíticos para dormir. Entonces dicen, no, es que con esto duermo. Y entonces es preferible ocupar trazodona. Claro, eso es lo que siempre nos dicen. Sí, Ahora, me ha pasado con algunos adultos mayores con demencia que a veces geriatras o neurólogos les dejan dosis súper altas de quetiapina, por ejemplo. No sé, el otro día vi una paciente con 200 miligramos de quetiapina diaria. Yo no sé, es que tengo súper mala señal, me salió un montón de veces por Mira, poco internet. nosotros... Pero no sé si lo dijeron, pero dosis máxima, por ejemplo, o combinar quetiapina con trazodona para poder disminuir un poco el uso de la quetiapina. Mira, la verdad es que nosotras como farmacéuticos clínicos nos ponemos pelúa, más que ahora en cuarentena, sí, pelúa de todo, porque con la cantidad de quetiapina que se ocupa. Quetiapina además a nivel hospitalario también. Claro, a nivel Nos hospitalario, a mucho. nivel de atención. Sí. Ahora baja un poco, pero un tiempo fue como la moda de la quetiapina, sí, mucho. Sí, y aumenta mucho intervalo QT. Quetiapina, clozapina, risperidona, aumentan mucho QT. Y lo que pasa es que dicen, no, si no es tanto. Pero ¿cuántos pacientes tenemos con electrocardiograma que están bradicardizados y que vemos que hay un aumento de QT por el medicamento? Es importante la evidencia que señala de que quetiapina no debería ser utilizado como primera línea. Incluso es mejor partir con risperidona si quiero ocupar algún antipsicótico que con quetiapina. Claro, es que lo que nosotros tenemos a disponibilidad para eso es quetiapina y risperidona, súper poquita. Es que a lo mejor podríamos hacer la presentación por el... Me van a odiar del Servicio de Salud, no sé, estaba la Janet, ¿no? Pero la asociación que menciona Carolyn también es como habitual con el fin de bajar dosis, evitar reacción adversa y sinergizar con distintos mecanismos de la quetiapina con la trazodona. Sí. Entonces eso sería mejor que dejar dosis altas de quetiapina en el fondo. Sí. Sí, igual depende del contexto o la manifestación de los síntomas del paciente. Claro, habitualmente son por pacientes que no duermen nada y que no dejan dormir a la familia en el fondo. Claro. O sea, si yo partiría primero trazodona solita.
Además que en general las antipsicóticos aumentan el riesgo cardiovascular y de hecho salen como, que lo vamos a revisar un poquito en la tarde, pero como potencialmente inapropiados para el adulto mayor, pese a que son necesarios en algunas situaciones. Entonces ahí hay que valorar el riesgo-beneficio. Y por eso, frente a esa prescripción inapropiada, aparece la trazodona como una alternativa dentro de lo que menciona la literatura. Sí. Lo otro era con el tema de la memantina, que es como lo que uno más ubica de lo que se usa en trastornos cognitivos. Uno tiene la idea de que funciona, pero al principio, como que retrasa un poco cuando está empezando la patología. Pero cuando ya está más avanzada, ya no tiene mayor utilidad, y ahí en realidad uno la deja porque el paciente ya como que ve que no tiene mucha vuelta. El tema es que nosotros en APS, que lo discutimos mucho cuando nos presentaron el GES de Alzheimer el año pasado, no tenemos memantina, pero sí está en el nivel secundario. Pero la indicación que nos dan es de derivar al paciente que no responde a medicamentos o que tiene dudas diagnósticas con respecto a otras causas de demencia, que son los menos, ¿ya? Pero en el fondo como que es súper contradictorio. Al final a ninguno le vamos a dejar con memantina, porque entre que no los vamos a derivar si están recién empezando y no es tan grave el caso, o no son otras causas, que son la mayoría, no los vamos a derivar, pues entonces no van a tener acceso. Y lo único que tendrían acceso, entre comillas, es el que se ve con el neurólogo particular, y como tiene la indicación de neurólogo particular, lo derivamos para que siga con el tratamiento nomás. Claro, ahí la memantina, la verdad es que no es tanto que deje de hacer efecto, sino que en algún minuto, por ser una enfermedad progresiva, no va a tener, acuérdate que nosotros lo que estamos haciendo es antagonizando los receptores. Entonces en algún minuto ya van a estar actuando sobre los receptores, va a estar evitando el influjo, pero el daño provocado es mayor. Entonces no tenemos respuesta, desgraciadamente, con un grupo de pacientes en forma crónica. Y ahí es donde uno dice, tengo que evaluar con Mini-Mental y decidir, mejor suspender si es que no estoy teniendo algún efecto positivo. Claro que uno, sin saber cómo la teoría esa tan químico farmacéutico, igual lo hace en el fondo. Sí, pues sí. Cuando ve que el paciente ya está en etapa 2, tirando pastillas, no sé si para qué vamos a seguirle dando. O sea, Claro. El deterioro es de tal nivel que no se ve mejoría. No, claro, y entonces ahí es mejor trabajar solamente con los síntomas que uno puede manejar, la psicosis, y mantenerlo ahí más tranquilito. Claro, justamente que finalmente es más para manejar el estrés de la familia más que nada. Claro, justo. Que no es menor. Eso, entonces parece que no hay más dudas. Nosotros de la benzodiazepina, siempre como que hablan de que o sea, se tiende a decir, no sé si hay una base teórica con respecto a que alteran más o sea, producen más deterioro cognitivo, efectivamente. Claro, es que lo que pasa es que la sedación te provoca confusión. El mismo hecho de que benzodiazepinas, nosotros que estamos ya en mejores capacidades cognitivas, aparentemente por lo menos, al tomar benzodiazepinas nos provoca un síndrome confusional que puede ser incluso mal diagnosticado en algún minuto. Pero las benzodiazepinas en el adulto mayor, que tiene ya una disminución hepática, que tiene una disminución de la función renal, entonces va aumentando la vida media con respecto a los otros pacientes que no son adultos mayores, lo que hace que el efecto de las benzodiazepinas sea más largo que en los otros pacientes, y favorece el riesgo de caída, y viene el efecto paradójico. Sí, por eso hoy en día la evidencia de usar benzodiazepina no es mucha. Más que nada apoya a las cosas puntuales, agudas, claro. Totalmente, y por ejemplo, o sea, pero el tema de este, o sea, en sí es cuando la persona ya elimina la benzodiazepina, no queda ningún deterioro posterior, es en el momento nomás. Depende, ¿quién es mi paciente? Es un paciente que ha estado 30 años tomando benzodiazepina,
Claro, ahí el síndrome de abstinencia que te va a provocar la benzodiazepina es mucho mayor que lo que va a provocar. Si fue un paciente que, por ejemplo, para esta cuarentena, muchos pacientes se han iniciado en el uso de la benzodiazepina. Entonces, a lo mejor con ellos todavía podemos manejarlo, pero si un paciente que lleva 30 años usando la benzodiazepina y que te la pide, porque si no, y a veces yo creo que actúa de placebo, porque muchos de ellos dicen que se la ponen en la boca y se quedan dormidos. Y si nosotros lo racionalizamos, necesitamos 20 minutos antes que el fármaco llegue a la sangre. Entonces, el efecto placebo es el que está haciendo ahí efecto. No, sí, pero lo que me refiero es como que, o sea, en el fondo, la benzodiazepina sí produce confusión, pero no produce un deterioro cognitivo posterior. No, posterior no. Por lo menos no se ha visto nada. Acá por eso le mostraba un poco de las hipótesis que hablan del deterioro cognitivo para que de alguna manera tomándonos de eso pudiéramos entender un poco la farmacoterapia cómo iba insertada. Pero no, por lo menos yo no he leído de eso. O sea, pero sí podría producir alteraciones en la memoria y eso más a largo de corto plazo. plazo, claro. O sea, la memoria a corto plazo, la memoria considerando reciente. el consumo crónico de eso, de benzodiazepina. Sí. Y lo otro también va a depender de cómo sea la retirada del medicamento. De hecho, hay pautas específicas para prescribir benzodiazepina respecto a los síntomas y de hecho hay aplicaciones o páginas web donde están los fármacos recomendados para desprescribir en el adulto mayor y nos dicen cuánto tenemos que ir bajando la dosis en porcentaje, hay algoritmos específicos que son bien entretenidos. Que en la tarde por último les puedo pegar el link para que después ustedes lo revisen, si les interesa. Para evitar nosotros en la tarde tenemos un taller en donde vamos a volver a repasar algunos aspectos fundamentales para que podamos resolver casos clínicos. Los casos clínicos no lo hicimos como para que lo vean solamente los médicos, porque también a nosotros nos interesa de que el paramédico, el psicólogo, el enfermero, todos podamos identificar reacciones adversas, podamos identificar para empezar a pesquisar mejor todos estos problemas que le pasan a los pacientes, porque muchas veces al médico no se lo cuentan porque por los minutos que tienen, entonces cualquiera otra persona del equipo de salud que pueda detectar estas reacciones adversas o las dudas, que dé la alarma. El primero que se da cuenta, avisa. Y ahí... Una duda administrativa, ¿van a subir la presentación ahora o después como para poder revisarla antes sí, yo respondo la duda administrativa. La presentación se está grabando, apenas cerremos la plataforma, se demora unos minutos en que baje la presentación y se la subo inmediatamente al aula, para que tengan acceso a revisarla y a verla. En todo caso, el taller es de aplicación, pero con la tutoría de docente, de nuestras dos presentadoras, y aparte les va a quedar en su plataforma para estudios posteriores. Recuerden que va a quedar abierta un foro asincrónico que les permita, consultar ante cualquier duda, que tanto Javiera como Janet nos pueden ir respondiendo, van a tener ya como 4 días para responder. ¿Ya? Terminando la presentación, hago inmediatamente la invitación por Zoom para que puedan ustedes ingresar por la tarde a las 6 de la tarde. ¿Hay alguna duda? No, yo solo quisiera agregar que en la tarde igual vamos a retomar, hacer como un mini repaso antes de hacer el taller. Se agradece ese mini repaso. Porque entendemos que la jornada es extensa y además están haciendo sus actividades, entonces vamos a retomar algunos y después partimos aplicando. Sí. Pero ahí tienen que ponerse más conversadores. Y ahí los vamos a dejar, ustedes manejan su micrófono y van participando. Muchas gracias. ¿Alguna duda o cerramos ahora para poder hacer invitación y aprovechar de guardar la grabación? Parece que está todo claro, que todos vayan a almorzar para estar con su energía en la segunda etapa. Muchísimas gracias. Chao, gracias a ustedes por invitarnos y encantar colaborarnos y nos vemos a la tarde. Gracias. Muchas gracias. Bien, buena tarde para todos. Chao.